Amiga, déjame contarte algo que me cambió la vida. Hubo una época en la que yo creía que la única forma de lograr mis sueños era controlando absolutamente todo. Desde que me levantaba, mi mente empezaba a hacer listas mentales, lo que debía hacer, a quién tenía que llamar, qué correos debía enviar, cómo tenía que actuar para que las cosas salieran exactamente como yo quería. Te juro que creía que si no estaba encima de cada detalle, todo se iba a derrumbar. Era como vivir con una lupa en la mano, analizando cada movimiento que hacía y cada cosa que pasaba a mi alrededor. Me pasaba horas imaginando posibles escenarios. ¿Qué pasaría si me decían que no? ¿Qué pasaría si no recibía respuesta? ¿Qué pasaría si alguien más se adelantaba? Y luego, me pasaba todavía más tiempo planificando qué hacer en cada uno de esos escenarios. Mi mente no descansaba nunca. Esa forma de vivir me dejaba agotada, como si cada día fuera una batalla que no podía soltar ni un segundo. Estaba tensa todo el tiempo, incluso cuando intentaba relajarme. Y lo peor es que, a pesar de hacer todo lo correcto, sentía que el universo me llevaba a la contraria. Recuerdo especialmente una etapa en la que estaba buscando un nuevo trabajo. No era solo que lo necesitara, era que quería que fuera ese trabajo perfecto con el que había soñado tantas veces, que me permitiera sentirme realizada, trabajar con un buen equipo, tener estabilidad y sentir que mi tiempo y mis habilidades valían. Pero en lugar de enfocarme en eso que deseaba, me obsesioné con el cómo debía llegar. Revisaba las páginas de empleo casi cada hora, como si hacerlo más veces fuera a acelerar el proceso. Mandaba currículum sin parar, incluso a lugares que en el fondo no me emocionaban, solo por no quedarme de brazos cruzados. Me pasaba horas puliendo cada respuesta de entrevista, intentando que sonara perfecta según lo que yo creía que querían escuchar. Y no solo eso, me quedaba dándole vueltas a cada palabra de mis correos, preguntándome si había sido demasiado seria o demasiado informal. Revisaba mi bandeja de entrada una y otra vez, como si mirarla más pudiera hacer que llegara un mensaje nuevo. Vivía pendiente, con el corazón en la mano, buscando cualquier señal, pero los días pasaban y nada se movía. Esa sensación de frustración era como una montaña rusa, subía con ilusión por la mañana y caía en picada al final del día. Me di cuenta de que estaba agotando mi energía en lo equivocado, en el control, en la obsesión, en la ansiedad, en lugar de confiar y fluir. Por eso, si tú también has sentido que vives así, quiero que sepas que hay otra forma. Aquí, en este canal, comparto técnicas y herramientas de manifestación que te ayudan a soltar ese peso y abrir espacio para que las cosas lleguen con más facilidad. Si este tema resuena contigo, te invito a suscribirte y activar la campanita, porque cada semana encontrarás contenido que puede transformar tu manera de manifestar, y sobre todo, tu vida. ¿Y sabes qué pasó? Nada. Absolutamente nada. Las semanas seguían su curso, las entrevistas no avanzaban, y cada correo sin respuesta era como un ladrillo más que se acumulaba sobre mis hombros. Me encontraba cada vez más frustrada, incluso con miedo. Miedo de no ser suficiente, miedo de que el tiempo pasara y nada cambiara. Me repetía una y otra vez, si estoy haciendo todo, ¿por qué no funciona? Y esa pregunta se convirtió en un eco constante en mi cabeza. Me sentía atrapada en un círculo que parecía no tener salida. Hasta que un día, de tanto cansancio acumulado, simplemente, solté. No fue una decisión planeada, ni una revelación mística. Fue más bien como si mi cuerpo y mi mente se hubieran puesto de acuerdo para gritarme, ya basta. No podemos más. Sentí un peso enorme en el pecho, una presión que me dejaba sin aire, y entendí que seguir así no solo me estaba robando la energía, sino también la alegría de vivir. En ese instante, hice algo que iba en contra de todo lo que había hecho hasta ese momento, no hacer absolutamente nada relacionado con mi búsqueda de trabajo. Ese día decidí que no enviaría ni un solo currículum. No abriría mi correo electrónico. No revisaría ofertas laborales, ni actualizaría mi perfil, ni repasaría estrategias para impresionar a un reclutador. Era como si hubiera dejado de correr en una carrera interminable para, por fin, sentarme a descansar y simplemente existir. En lugar de eso, me dediqué a mí. Salí a caminar sin rumbo, sin un objetivo más que sentirme viva otra vez. Noté cómo el aire fresco acariciaba mi rostro, cómo el sol se filtraba entre las hojas de los árboles dibujando sombras en el suelo, cómo mis hombros empezaban a soltarse después de semanas de tensión. Puse en mis auriculares una lista de música que solía hacerme sonreír, canciones que había dejado en pausa porque no tenía tiempo. Cada paso que daba era un recordatorio silencioso de que había vida más allá de la obsesión por controlar cada detalle. Al volver a casa, me preparé un té caliente. El simple aroma me reconectó con algo que había olvidado, el placer de lo simple. Me senté frente a mi diario, ese que llevaba semanas cerrado y que parecía mirarme con reproche. Pero esta vez no escribí sobre objetivos, tareas o plazos.
en cambio, me hice una pregunta poderosa. ¿Cómo quiero sentirme en ese nuevo trabajo? Cerré los ojos y dejé que las imágenes y sensaciones llegaran sin esfuerzo. Me vi despertando con una sonrisa, con esa ilusión de saber que iba a un lugar donde me sentía valorada. Imaginé abrir la puerta de una oficina cálida, donde me recibían miradas amables y sonrisas genuinas. Sentí la tranquilidad de trabajar sin miedo a cometer errores, con la confianza de que mi opinión era escuchada y respetada. Me vi usando mis talentos con libertad, aportando algo valioso y recibiendo reconocimiento por lo que hacía. Por primera vez, no me importaba el cómo, no pensaba en dónde sería, ni cuánto ganaría, ni qué puesto ocuparía. Ese día, dejé de obsesionarme con los pasos y comencé a enfocarme en el resultado final, en el que realmente anhelaba. Y algo cambió en ese instante. Fue como si hubiera quitado un candado que llevaba años cerrado. Escribí con calma, sin presión, que quería despertarme cada mañana con alegría anticipada por el día que me esperaba. Que deseaba un ambiente de trabajo tranquilo, donde pudiera concentrarme sin sentir la sombra de la presión constante. Que anhelaba rodearme de personas con las que pudiera ser auténtica, sin máscaras, sin el peso de fingir. Y que quería sentir que lo que hacía tenía sentido, que era parte de algo más grande que yo, con un propósito real que alimentara no solo mi economía, sino también mi alma. Ese momento fue un antes y un después, porque entendí que manifestar no es correr detrás de lo que quieres, sino abrir el espacio interno para que llegue. Y eso lo cambia todo. En ese momento no pensé en empresas concretas, ni en nombres, ni en ubicaciones. Me olvidé de los pasos, de las estrategias y de la obsesión por los que pasaría así. Dejé de lado la ansiedad por los plazos, las entrevistas y los procesos de selección, y me enfoqué solo en esa imagen clara, en ese que realmente deseaba vivir. Mientras escribía, sentí algo que hacía mucho tiempo no experimentaba. Mi respiración se volvió más lenta, mis hombros bajaron, mi mandíbula dejó de estar tensa. Era como si todo mi cuerpo, de forma unánime, hubiera decidido que ya era hora de descansar de tanto esfuerzo forzado. Y ahí lo comprendí, le estaba dando a mi corazón, por primera vez en mucho tiempo, la oportunidad de hablar sin interrupciones. Y aquí viene lo increíble. Apenas una semana después, mientras revisaba el teléfono de forma casual, y no para buscar trabajo, vi un mensaje que me dejó sin palabras. Era de una antigua compañera de estudios, alguien con quien no hablaba desde hacía años, alguien que ni siquiera estaba en mi radar cuando planificaba contactos estratégicos. No formaba parte de mis planes, ni de mis redes de búsqueda, ni de ninguna de las listas que había hecho 1000 veces. En su mensaje me contaba que en su empresa estaban buscando a alguien con mi perfil, y que al leer la descripción del puesto, había pensado en mí inmediatamente. Me ofreció presentarme con el equipo y recomendarme personalmente. Fue un momento de mezcla entre emoción, gratitud y asombro. ¿Cómo podía ser que justo ahora, después de dejar de forzar todo, apareciera esta oportunidad? Yo no había hecho nada para provocar ese encuentro, no lo había perseguido, no lo había calculado, y sin embargo, ahí estaba, la puerta abriéndose sola, sin que yo empujara. Acepté la recomendación y comenzamos el proceso. Y, sin darme cuenta, fui avanzando paso a paso hacia eso que había escrito en mi diario. Lo más impactante es que en menos de un mes ya estaba contratada. Y lo que encontré superó mis propias expectativas. El ambiente de trabajo era incluso más cálido de lo que había imaginado. Las personas me recibieron como si me conocieran de toda la vida. Y cada día sentía que mi trabajo tenía un propósito real, que iba más allá del sueldo o de la rutina. En ese momento tuve una revelación. Cuando sueltas el cómo y te enfocas en el qué, el universo empieza a moverse a tu favor de maneras que no habías considerado. No es que las cosas caigan del cielo como por arte de magia, sino que tu energía cambia. Dejas de estar en un estado de tensión y desesperación, y entras en un estado de apertura y receptividad. Y cuando estás abierta, empiezas a ver oportunidades que antes estaban ahí, pero que no podías reconocer porque estabas demasiado ocupada intentando controlar todo. Ese momento fue un antes y un después para mí. Comprendí que el universo tiene miles de caminos para llevarnos a lo que queremos, y que muchas veces somos nosotras mismas quienes bloqueamos esos caminos con nuestra necesidad de controlar cada paso. Y no te voy a mentir, aprender a soltar no fue fácil. Yo era de las que pensaba que si no lo hago yo, no pasa. Pero aprendí que soltar no es rendirse, es confiar. Es como decirle a la vida: yo sé lo que quiero, lo tengo claro, y confío en que vas a sorprenderme con el mejor camino para llegar. Y mientras tanto, me permito disfrutar del viaje. Y cuando entiendes esto, dejas de vivir en la ansiedad de que todavía no ha llegado y empiezas a disfrutar del presente, sabiendo que el futuro se está alineando para ti. Hoy, cada vez que me encuentro en una situación parecida, me hago una pregunta clave. ¿Estoy enfocándome en el qué o me estoy obsesionando con el cómo?
Y si descubro que he vuelto a entrar en modo controladora, me detengo. Respiro profundo, cierro los ojos y vuelvo a lo esencial: sentir, visualizar y confiar. Porque entendí algo que me cambió la vida: el que es mi responsabilidad, pero el cómo es un trabajo que le pertenece al universo. Quiero que esto quede muy presente en ti: no tienes que tenerlo todo resuelto para empezar a recibir lo que mereces. No necesitas conocer cada paso, ni anticipar cada obstáculo, ni tener bajo control todas las variables para que las cosas sucedan. Lo que realmente necesitas es claridad sobre lo que quieres, apertura para recibirlo y la certeza profunda de que el universo sabe cuál es el camino más rápido, más perfecto y más alineado para ti. Créeme, sé lo difícil que es soltar cuando has vivido acostumbrada a sostenerlo todo. Sé lo que es querer respuestas inmediatas, lo que es sentir que tu valor depende de que todo salga según tus planes y tus tiempos. Pero también sé, por experiencia propia, que cuando decides confiar, la vida se vuelve más ligera. Empiezas a notar señales donde antes había ruido, oportunidades donde antes solo veías bloqueos, y personas que aparecen justo cuando más las necesitas. Por eso, amiga, esta semana te propongo un reto personal: ponlo en práctica de verdad. Haz tu lista, suelta esos comos que te generan ansiedad y enfócate únicamente en el que te llena de ilusión. Y mientras lo haces, permítete disfrutar del camino. Porque incluso antes de que llegue tu manifestación, ya estarás cosechando algo valiosísimo: paz interior, claridad mental y fuerza emocional. Si esta historia y estas herramientas te han inspirado, te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita. Aquí no solo hablamos de manifestación, hablamos de construir una vida desde la calma, no desde la ansiedad, desde la certeza, no desde la duda. Aquí seguimos creciendo juntas, paso a paso, creando conscientemente la realidad que soñamos. Y quiero dejarte con una invitación muy especial: en el próximo video vamos a dar un salto vibracional que puede acelerar todo tu proceso. Será el día 10 de nuestro reto de manifestación de 21 días y se titula Vibra alto, atrae más, eleva tu frecuencia con gratitud, gozo y certeza. En él aprenderás cómo elevar tu energía para que el universo responda con experiencias más grandes, más hermosas y más alineadas con lo que eres. No te lo pierdas, porque lo que veremos ahí puede ser el punto de inflexión que te ayude a manifestar con más fluidez y rapidez. Así que, hasta entonces, cuida tu energía, confía un poquito más, y permite que la magia haga su trabajo.